Entonces, ¿de qué color son los fuegos artificiales? ¿Hay de un solo color? ¿Hay de hartos colores? Pueden tener distintos. Pueden tener distintos colores. Bien, Miguel, exacto. Podemos tener de diferentes colores. ¿Por qué? Porque son reacciones con diferentes metales, diferentes compuestos que hacen que tengamos esos estallidos de luz. Y además de la luz, producen cierta cantidad de ruido. Entonces, imagínense que esto estallan ahí en el cielo y qué pasa si en algún momento este no alcanza a impulsarse. Esa como pequeña explosión que hay ahí se produciría en el suelo. Entonces la persona que se encuentra cercana lo más probable es que se quemaría. La cinética química es la parte de la química que estudia la rapidez o la velocidad. Hay reacciones que son rápidas, hay reacciones que son lentas y depende de muchos factores. Por ejemplo, cuando ustedes eran pequeños y les daba fiebre, ¿qué les daban para poder bajar esa fiebre? El paracetamol. Paracetamol. Pero cuando son chiquititos cuesta que se tomen una pastilla. Por lo tanto, ¿en qué se los daban? ¿En jarabe? En jarabe. ¿Ya? Bien, en jarabe. Los jarabes actúan mucho más rápido en nuestro organismo porque tienen mayor área de contacto. Pero la diferencia que hay con los, por ejemplo, paracetamol en píldora, que la de la píldora dura mucho más tiempo en nuestro organismo. Eso se debe a que tiene menos área superficial en la cual entra en contacto, por lo que se demora más en disolverse. Por ejemplo, si usted le pregunta a un médico, doctor, ¿sabe que el paracetamol no me hace efecto inmediatamente? Lo más probable es que el doctor le diga, muela el paracetamol y luego bébalo en agua o se lo toma así en polvito. ¿Por qué? Porque va a tener mayor área de superficie para poder reaccionar. Entonces es mucho más rápido algo que se encuentra en polvo que algo que se encuentra en una píldora, que es mayor el área. Por eso yo les pregunté cómo era el paracetamol y ustedes me dijeron en jarabe, en gotitas, ¿ya? Eso actúa mucho más rápido. ¿Por qué? Porque a los niños cuesta mucho más regularizar la temperatura, por lo que necesitan algo que lo haga regularizar más rápida la temperatura y no dañar sus células. Hay diferentes factores que pueden afectar la velocidad de la reacción. Hay algunos factores que lo favorecen y puede ser que otros lo retarden, ¿ya? Uno de estos factores es el estado físico de los reactivos. Como ya les mencioné, el polvo va a reaccionar más rápido que una cápsula, una pastilla más grande. Entonces, por ejemplo, si a usted le dan a elegir algo que le dé inmediatamente efecto o en poquito plazo, es mejor tomarlo, por ejemplo, en gotitas o en jarabe. Pero su efecto va a durar un poco menos que si usted se lo hubiese tomado en cápsula. La concentración también es un factor que influye en la velocidad. Si yo tengo mayor concentración, más rápida va a ser mi reacción. La temperatura también es un factor que afecta. Si yo tengo una temperatura elevada, lo más probable es que mi reacción sea mucho más rápida a comparación que algo que esté en agua fría. Y eso es justamente lo que vamos a comprobar hoy día. Vamos a utilizar la pastilla efervescente, las vamos a introducir en vasos con diferentes temperaturas y vamos a ver en cuál de ellas
reacciona más rápida, porque lo que pasa ahí es una reacción. ¿Por qué? Porque se libera gases. Por eso yo les pedí pastilla efervescente. Y en el caso de reacciones biológicas y también químicas, se utilizan catalizadores que hacen que mi reacción sea mucho más rápida. La velocidad de la reacción normalmente se mide en la concentración en cierta variación de tiempo. ¿Ya? No nos vamos a enfocar mucho en esto porque yo no les voy a pedir cálculo, sino que más bien analizar la información. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esto, nosotros tenemos los reactantes, tenemos los productos. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, se van gastando los reactantes y se van haciendo los productos. Por lo tanto, cuando nosotros lo escribimos en la ecuación de velocidad, decimos que los reactantes se consumen, por lo que se utiliza el signo negativo. En cambio, si se van formando los productos, se utiliza el signo positivo. ¿Por qué? Porque yo voy aumentando la concentración. Y por último, es importante saber la teoría de las colisiones. ¿Alguien se acuerda qué es la energía cinética? Algo que a veces se topa en química y que usualmente se estudia en física. ¿Qué es la energía cinética? La energía que tiene un cuerpo en movimiento. Es la energía que tenemos. Exacto. Es decir, que es el movimiento, la energía que se va produciendo en el movimiento de los objetos. Me parece que la profe Patti les mostró un PPT donde salía que había una pelotita que se dejaba caer así hacia abajo, por lo tanto ahí tenemos energía cinética, tenemos energía potencial. La teoría de las colisiones habla acerca de la teoría cinética molecular, es decir, habla de los choques efectivos que tienen las moléculas. Y estos choques nosotros los podemos favorecer para que se vayan produciendo los productos en menor tiempo posible. Como dice ahí, cuanto mayor es el número de colisiones, mayor va a ser la velocidad de reacción. Por lo que yo puedo aumentar la energía cinética, aumento el movimiento de estas y empiezan a chocar y empiezan a tener choques efectivos en menor cantidad de tiempo. Y uno de los factores que más favorece esta teoría de las colisiones es la temperatura. A mayor temperatura, mayor va a ser el choque de estas moléculas. Al igual que a mayor concentración, también voy a tener mayores choques. ¿Bien? Esa era la introducción que teníamos que ver de cinética química, porque esto es algo que ustedes me pidieron cuando hicieron la evaluación al docente, que muchas veces asumían que ustedes tenían conocimiento de la materia y que preferían tener un pequeño resumen antes de realizar los laboratorios y no estar perdido un poco en la materia. Hoy día vamos a hacer el segundo práctico de laboratorio de este curso. Este laboratorio es de cinética química, ¿ya? El objetivo es investigar de manera experimental, utilizando evidencia, lo que ocurre con la velocidad de reacción al variar la temperatura. Bueno, aquí aparece una introducción donde salen las velocidades de reacción, la velocidad media, la problemática que es cómo afecta la temperatura a la velocidad de reacción química. Entonces yo les pedí 3 vasos, les pedí uno en base, o en caso de que no tuvieran vasos, les pedí también agua a diferentes temperaturas, les pedí un cronómetro y pastilla efervescente. Podía ser pastilla efervescente ya está,
pastilla efervescente en vitamina C, pastilla efervescente en magnesio. Había también, pueden encontrar ahora en las farmacias pastillas efervescentes de paracetamol. Y lo que van a hacer ustedes es súper sencillo en laboratorio, pero tienen que tener ojo con las variaciones de tiempo. Entonces, en la primera parte dice, introducir 100 ml de agua. Si no tienen para medir 100 ml, usted le coloca agua hasta que esté más o menos a 2 centímetros del borde. Este primer vaso va a ser con agua fría. Yo les dije que como 1 hora antes, 2 horas antes del laboratorio tenían que colocar agua en el refrigerador. Ya, espero que lo hayan hecho. En el segundo vaso colocan la misma cantidad de agua, pero esta vez con agua a temperatura ambiente. Y un tercer vaso van a tener agua más o menos a 80 grados Celsius. Ojalá que no esté recién hervida, pero sí hace poquitito. Y si ya está hervida, colóquele un poquitito de agua fría. Después, introducir una pastilla efervescente a cada vaso e ir tomando el tiempo. Entonces, en la parte de abajo dice responda. Organice los datos y sus observaciones en la tabla. Entonces, en el vaso 1, que va a tener agua fría, tienen que anotar el tiempo que se demoró en disolverse la pastilla. En el vaso 2, nuevamente, el tiempo que demoró en disolverse toda la pastilla. Y igual en el vaso 3. En la segunda parte aquí de la tablita dice observaciones. En las observaciones ustedes anotan, como la misma palabra dice, que observaron. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que a diferentes temperaturas cambia la coloración también. Entonces yo quiero que vayan anotando todo eso, que hay en algunas que les va a cambiar un poco la coloración. Bueno, no va a pasar, por ejemplo, de naranjo a azul, sino que va a cambiar como la intensidad del color, que en uno se va a notar más oscuro, en otro se va a notar un poco más claro. Después dice, investigue la reacción involucrada en el experimento, indicando los reactantes y los productos. Y por último, ¿cómo afecta la temperatura a la velocidad de reacción? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Es un experimento muy sencillo, que se van a demorar 5 minutos, pero sí necesitamos un informe de esto, porque si bien es un experimento sencillo, es alta la información que va a aparecer ahí. La temperatura, la coloración o intensidad del color, cuánto se demoró, es decir, la velocidad de esta, por qué creen que afecta. Ahí ustedes tienen que ya ver lo experimental con lo teórico que ya vieron en química. ¿Alguna consulta, muchachos, muchachas? Yo, profe, Dígame. la sal de fruta también servía, ¿cierto? Sí, la sal de fruta también servía. Si es en polvito, tiene que echarla en el vasito toda de golpe. Y no Ya. revolverla. Esperar a que se disuelva sola. Ah, ojo con eso. Las disoluciones no las revuelven. Lo dejan así nomás y hay que ver cuánto se demora. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Se entendió lo que vamos a hacer hoy día? Sí, Sí, profe. profe. Ya, perfecto. Bien, entonces ahora yo los voy a dividir en grupos. Aquellos grupos que todavía no me mandan el informe tienen hoy día hasta las 4:30 para enviarlo, ¿ya? Y al final de la sesión yo les voy a preguntar cómo van con el informe, porque como ya les he mencionado en varias ocasiones,
No quiero que realicen los informes fuera del horario de clase, porque yo sé que tienen muchas cosas, así que lo vamos a ir trabajando en las mismas sesiones. Así que si no alcanzamos esta semana, lo vamos a terminar la siguiente. Bien, entonces voy a abrir las sesiones y en unos minutos más voy a ir pasando por las sesiones para ir viendo si tienen consulta. Y aquellos que ya me enviaron el informe, lo voy a estar revisando durante esta sesión. Así que vamos a abrir las salas. Lucas, usted nos sale asignado. ¿Con qué grupo está trabajando? No sé, profe, le digo al tiro. Ya, para enviarlo a la sala. Estoy con el Joaquín. Y- Lucas está con nosotros, profe. ¿En qué sala están Mauricio. ustedes? No me acuerdo nada. Creo que era el 4. Ya, 4. ¿4? Ya. Voy a confiar en ese número. Después, si no aparece, ahí ya. A ver, Joaquín Pino. Sí. Sí, Ya. sí. Entonces, sí, aquí aparece sala 4. Ya. Ahí lo asigné Lucas. ¿No había asistido al laboratorio que no aparece asignado? No, profe, está ocupado. Los miércoles. Ya, le voy a creer. Voy a abrir la sesión ahora, jóvenes, ¿ya? Para que comiencen a trabajar. El laboratorio, si se dan cuenta, es muy sencillo, pero vamos a ver ahora cómo lo asocian a la teoría en el informe, ¿ya? Cualquier duda me van escribiendo por Teams y yo voy a estar pasando por las salas también,